Bueno, entonces, pues ya estábamos con el tema de espacios vectoriales. Entonces, primero, a ver, ¿a quién le toca? Luego vemos, lo del sábado lo vemos luego. Todavía ahorita no urge lo del sábado. Sí, ya le había tocado a Alan, ¿ya participó Alan o hay dos Alanes? Yo soy Alan Yair y ya había pasado. Entonces falta Alan Jafet. ¿Tienes micrófono? ¿O Jafet? Alan Jafet. ¿Andas ahí? Ok, pero a ver, hasta ahorita con lo que tú sabes, para ti, ¿qué es un vector? Trata de decirlo pues así con tus palabras, como te salga. ¿Qué es para ti un vector? Espero que estés escribiendo. Algo sencillo, no necesitamos un tratado. Aquí necesitamos la función del WhatsApp que te dice si alguien está escribiendo. Ok, entonces, esa es como la respuesta estándar. ¿Qué estudias, Alan? ¿En qué carrera estás, Alan? O Jafet. Te voy a decir Jafet para que el otro Alan sea el otro Alan. Alan Yair, bueno. Matas aplicadas. Ok, entonces, esa es la respuesta estándar como de los físicos o de los aplicados, vamos a decir, ¿verdad? Ahora, ya ayer con Yadira definieron que es un espacio vectorial, ¿verdad? Ah, ¿Acuario o actuario? ¿O esto es por horóscopo? Este, a ver qué dicen los Capricornios. Bueno, entonces, ya definieron con Yadira espacio vectorial, ¿no? Entonces, lo voy a poner así. Para los físicos, un vector tiene magnitud y sentido, dice allá. Falta algo, ¿eh? ¿Qué falta aquí? La dirección, ¿no? Dirección. La dirección, ¿verdad? Dirección. Muy bien. Ahorita vamos a precisar eso. Porque sin dirección no hay sentido. ¿Está claro eso? No, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar. Bueno. ¿Y para matemáticos? Un ente matemático. ¿Por qué eso dice? Ajá. ¿Pero qué? ¿En concreto qué? Un ente matemático que pertenece a un espacio vectorial, ¿no? Cualquier elemento de un espacio vectorial. Eso. Si X es un espacio vectorial, entonces X en X es un vector. Y eso que estudio derecho, ¿eh? Eso. Ya ven que a los matemáticos nos gusta estar haciendo abstracciones. Mentiroso. La pregunta aquí es si son la misma. Pues tentativamente sí, ¿no? ¿Esta noción y esto es lo mismo? A ver, por ejemplo.
X en R, ¿es un vector? No, eso no. Ese no es un vector. O sea, R no es espacio vectorial. No, eres un campo. A ver, piénsenlo bien. Bueno, o sea, ¿Alejo la cámara? aquí tengo la definición. Para que se vea mejor. No, creo que sí es vector, ¿no? Bueno, Sí, sí es vector. R puede ser un espacio vectorial sobre el campo de los racionales. Por ahí. Bueno. Sí, Entonces, sí R- es un espacio vector. Sí es un entonces, vector. aquí la pregunta es si R es espacio vectorial, ¿verdad? Y acá ya hay quienes dicen que sí. Yo tengo una duda, profe. Dime. O sea, ¿un campo siempre es espacio vectorial sobre sí mismo? Es que los espacios vectoriales, por la propiedad de multiplicación por escalares, siempre van acompañadas en la definición por un campo. ¿Sale? ¿Y qué campos conoces tú? Pues el racionales, el de los reales y el de los complejos. Ahí está, ¿no? Entonces, y hay más, ¿no? Sí. Entonces, ahora, en general, en cálculo, vamos hablando de campos, de espacios vectoriales con campo real. Están los ZPs, ¿verdad? O sea, los campos finitos. Bueno, Sí. entonces, campos hay una infinidad. ¿Sale? Nosotros en cálculo 3 y 4 vamos a estar trabajando espacios vectoriales con campo, pero el campo va a ser los reales. ¿Ok? Ahora, la pregunta es si R es un espacio vectorial. Para que sea un espacio vectorial, necesitas que la multiplicación por el escalar, que es el elemento del campo, sea cerrada la multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo te llamas el que me preguntó? Yo, Tonatiuh. Tonatiuh. Entonces, ¿qué campo te conviene elegir? O sea, por ejemplo, si eliges los complejos como el campo para R, no te va a dar espacio vectorial porque no te va a dar es cerrado bajo la multiplicación de escalares, ¿verdad? Pero R, ¿qué te va a dar? Que R sí es espacio vectorial con R como campo del espacio. ¿Está claro? ¿Estás de acuerdo, Tonatiuh, ¿verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo que, a ver, repasemos las propiedades de espacio vectorial? ¿Qué propiedades son, Tonatiuh? A ver, dime. Ay, voy, aquí lo tengo anotado. Hay dos operaciones clave, ¿no? Sí, la suma y la multiplicación por escalares. Ajá. Y en la suma, ¿qué propiedades tienes? En la suma, la conmutatividad, la asociatividad. La primera es la cerradura, ¿no? Ah, bueno, la cerradura de la suma. Entonces, si tú tomas los elementos de R y los sumas, ¿te da un real? Sí. Entonces la suma es cerrada. ¿Qué más? La conmutatividad. Bien, ¿verdad? Sí. Se cumple. ¿Qué más? La asociatividad también se cumple. Ajá. También se cumple. ¿Qué más? El elemento neutro para la suma. Muy bien. El ¿Qué más? elemento inverso. Ajá. Eh, Que también hay, y ¿no? también hay. O sea, esos serían de la Entonces, suma. todas las de la suma Se cumplen. sí las tienes. Sí. Y luego, Vienen pues las del las del producto. Que en ajá. este caso sería que existe un neutro multiplicativo. Bueno, primero cerradura con la multiplicación, que sí, ¿no? Sí, cerradura de la multiplicación, cerradura del producto. Ujú.
La existencia de un neutro eh, multiplicativo. La asociatividad también. Ajá. La distributividad. Ujú. De escalares y de vectores, Ajá. ¿verdad? Sí, de escalares y de vectores. Que como son puros reales, pues se cumple todo, ¿no? Sí, Y ya. Por lo tanto, es ese espacio vectorial, ¿verdad? ok. Sí. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ahora, otro ejemplo. Una función continua en el intervalo ¿será un vector? A ver, Alan Jafet. Hay varios que dicen que sí. ¿Cómo ves, Alan? ¿Sabe? La suma de funciones continuas es continua. eh, Conmuta la suma. Es asociativa. Todas las propiedades que acaban de decir también, ¿verdad? Y si multiplican por reales, una función continua al multiplicarla por una constante, un real, Sigue se siendo vuelve a continua. dar, sigue siendo continua, se da la cerradura y se van a dar las asociatividades, distributividades y todo, ¿verdad? El 1 sigue siendo el neutro multiplicativo, etcétera. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es el neutro aditivo del espacio vectorial? La constante cero, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, se puede probar que el espacio de funciones continuas en el intervalo cerrado B es un espacio vectorial y eso hace que las funciones continuas pues sean vectores también en este contexto, ¿verdad? Acuérdense que en matemáticas y en realidad en todo, siempre el contexto es muy importante, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, siguiente ejemplo. Este es el 2, ¿no? Este fue el 2, va el 3. El conjunto de flechas en el plano. Este es el ejemplo típico, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pues bueno, sí, ¿no? También es otro espacio vectorial. ¿Sale? Entonces, fíjense, o sea, eh, hasta que se usó el plano cartesiano, que se empieza a trabajar con pares ordenados y todo este asunto, que pues eso ya no es tan antiguo, o sea, es más antiguo pues las matemáticas en la Grecia antigua, ¿no? Entonces, esa noción de esas flechas y todo eso, pues viene hasta después de Descartes. Bueno, una vez que se trabaja con el plano cartesiano, ¿no? Y bueno, ahí se tiene muy arraigada esa noción de vectores, pero en matemáticas acuérdense que lo que hacemos es, tratamos de ver las propiedades esenciales de lo que se está trabajando y se generaliza. Entonces, a la hora que se generaliza, obtenemos espacios vectoriales como este. ¿Sale? Profe, Y ¿puede entonces, repetir eso, por favor? sí, o sea, acuérdense que, o sea, en muchos casos de cómo ha ido el avance de las matemáticas a la par de con otras áreas de la ciencia,
Por ejemplo, alguna vez leí por ahí que esta idea del plano cartesiano surgió a partir de problemas que tenían que ver con la guerra. Y bueno, ya a partir de la idea del plano cartesiano, pues empieza a desarrollar la idea de vectores en ese sentido de parejas ordenadas. ¿Sale? Y hacer la suma, la multiplicación por escalares, etc. Más adelante, cuando se empiezan a hacer abstracciones de los modelos axiomáticos que se fueron construyendo, dices, bueno, de las operaciones en el plano, ¿cuáles son las propiedades esenciales de las que se pueden deducir las demás propiedades? ¿Se acuerdan que algo parecido ocurrió en la discusión de campo ordenado de las características de la recta? Las propiedades de los números reales pues son muchísimas, pero cuando se construye el modelo axiomático, lo que se busca es escoger aquellas propiedades esenciales a partir de las cuales, o sea, tus axiomas del espacio, o sea, los reales se construyen con un modelo axiomático diciendo, bueno, yo tengo un conjunto que cumple estas propiedades y con esas axiomas podemos deducir un montón, muchas más propiedades. Entonces, algo parecido ocurre aquí, que ya estuvieron viendo con Yadira la suma, cómo sumar geométricamente los vectores, etcétera. Pero después de estar trabajando tantos y tantos espacios vectoriales, finalmente se llega al punto de decir, bueno, ¿qué es esencial de las propiedades de la suma y del producto por escalares? Y así es como se eligen las propiedades de espacio vectorial. ¿Está claro? Y luego, bueno, ya puedes probar que, o sea, una vez que tú pruebas que en un espacio vectorial cualquiera se cumplen una serie de propiedades, pues ya se cumplen todos. Solamente tienes, cuando tomas un conjunto donde defines la suma y el producto por escalares, simplemente tienes que probar que es un espacio vectorial y ya con eso tienes que se cumplen un montón de propiedades. Ahorita vamos a profundizar más para que se entienda mejor, Luis Manuel. Entonces, ¿qué onda con las flechas en el plano? Entonces, bueno, idealmente, bueno, generalmente como las pensamos, pues tenemos el plano cartesiano y nos imaginamos una flecha con un extremo en el origen y el otro extremo en un punto en el plano. ¿Se oye bien? Déjenme quitar la cámara de la cara. Se atoró un poquito. Bueno, entonces, aquí la pregunta es, noten, ¿cuál es la diferencia entre el conjunto de flechas en el plano a este conjunto le voy a poner F de flechas, ¿sale? Entre F, el conjunto F, con sus operaciones, como suman las flechas y multiplican por escalares, etc. Y R2. ¿Es el mismo conjunto? Pareciera que sí, ¿no, profe? Por definición de R2 son los pares ordenados, ¿no? Así es, y las flechas pueden ser cualquier par ordenado. Bueno, todos los pares ordenados de R2. O sea, son la misma cosa. Ajá, bueno, solo si no tomamos a las flechas ancladas al origen. A ver, les voy a preguntar esto otro. Este número en base 2 es igual a este número en base 10? No. No. ¿Cuándo sí es igual? Este número en base 2, ¿quién es? O sea, ¿quién es en base 10? El 2, ¿verdad?
Sí. Pregunta. El conjunto de números reales en base 2 y el conjunto de números reales en base 10 ¿es el mismo conjunto de números? Jonathan dice que sí. A ver. Porque los números en base 2 solo van a usar unos y ceros, ¿no? Mientras que en base 10 usamos 10 dígitos, o sea, 10 símbolos. Entonces no son lo mismo. Bueno, puede representarse el de base 10 con los de base 2, pero no necesariamente son el mismo conjunto, ¿no? Salvo que pues, no tienen ni siquiera los mismos elementos. ¿Cómo ves, Jonathan? Al revés, ¿no? El que dijo al revés, ¿a qué te refieres? A que los de base 2 se pueden representar con los de base 10. Y al revés también. Entonces, por ejemplo, Luis Darío dice, son lo mismo con diferente nombre. ¿Cómo ven? Entonces, fíjense. O sea, una manera de entender el cambio de base es que tú tienes un conjunto abstracto, que es la recta, que es el campo ordenado completo, y los números en base 2 son los nombres que usas para nombrar a los elementos del campo ordenado completo, y los números en base 10 son otros nombres, pero son puros nombres. Distintos los nombres, pero para nombrar a los mismos elementos del conjunto. Es una manera de entenderlo, que es como entiendo que dicen por ahí. Partiendo de eso, entonces sí son iguales F y R2, ¿no? A ver, espérame. Entonces, hay dos maneras de entenderlo, ¿no? Tú tienes aquí tu campo ordenado completo, que es una cosa abstracta porque esto es un conjunto que se construye con axiomas. Y una vez que tienes los axiomas de los reales, pues puedes demostrar que hay una infinidad de elementos, etc. Y puedes nombrar de distintas maneras a los elementos de este conjunto. Este conjunto se suele decir que es único, salvo los nombres que le pongamos a sus elementos. Entonces, aquí lo que genera confusión es, tienes el sistema decimal, que son números de la forma, a n-1, etcétera, hasta a1, punto, alfa 0, alfa 1, alfa 2, puntitos, y esta parte es infinita, esta parte es finita. Y tanto AI como alfa J son dígitos. ¿Sale? Este conjunto de números son los nombres que podemos utilizar para nombrar a los elementos de este conjunto que se construye con axiomas. Y por otro lado, el sistema binario, lo que tienen son, pues igual, voy a poner aquí Bn, B1, punto, beta, bueno, no me conviene alfa 0, pero pues ya me conviene alfa 1, ¿no? Alfa 1, alfa 2, para que ocupen el lugar que debe de ir. Beta 1, beta 2, puntitos, que esto va infinito. Y tanto beta BI como beta J son solamente 0 o 1. Entonces, vean, lo que yo digo es que claramente los elementos de este conjunto de números y de este conjunto de números son distintos. ¿Están de acuerdo en eso? Pero representan al mismo conjunto. ¿Cómo ven?
¿Me escuchan todavía? Sí, prof. Yo ya caché. Ok, bien. Acuérdate, Alan Jafet, que a ti te toca estarme diciendo si me escuchas, si no me estás entendiendo o nada. Todos los demás pueden participar, pero a ti en particular te toca estarme contestando. ¿Sale, Alan? Voy, Antonino. Bien. Entonces, Antonino, ¿te queda claro que como conjuntos de números, los conjuntos tienen elementos distintos? Porque los números acá los construyes con 10 símbolos y los números acá los construyes con 2 símbolos nada más. Entonces, las etiquetas son claramente distintas, los nombres son distintos. ¿Estás de acuerdo, Antonino? Sin embargo, cuando tú defines la suma como la debes de definir en este conjunto y en este conjunto, y la multiplicación para que este conjunto y este conjunto tengan lo que tienen, sean lo que tienen que ser. Defines el orden apropiadamente en ambos conjuntos para que te quede campo ordenado. ¿Sale? Lo que vas a obtener es que ambos son campos ordenados completos. Eso quiere decir que hay una identificación. Este conjunto R es un conjunto abstracto cuyos elementos, solo hay 2 elementos aquí en los axiomas que se les pone nombre, el neutro aditivo y el neutro multiplicativo. Todos los demás elementos no tienen nombre. ¿Estás de acuerdo, Antonino? Si tienes micrófono, si lo puedes prender, préndelo. Entonces, tú tienes este otro conjunto donde si defines las operaciones y el orden apropiadamente, no vas a poder distinguir entre estos dos conjuntos. Entonces la pregunta es si son el mismo. Los elementos de acá solo hay 2 con nombres y acá a todos les pusiste nombres. ¿Sale? Igual acá. Una vez que tú defines las propiedades de las operaciones y el orden, como propiedades de conjuntos son indistinguibles. Lo único que tienen distintos son los nombres de sus elementos. ¿Está claro? Entonces, hay 2 formas de pensar esto. O bien, tienes 2 conjuntos diferentes porque sus elementos son diferentes, pero que tienen las mismas propiedades, y entonces eso te permite trabajar con ambos conjuntos y con este de diversas maneras porque tienen exactamente las mismas propiedades, o lo piensan como que hay un único conjunto que es un campo ordenado completo y a sus elementos les puedes poner distintos nombres y lo que son diferentes son los conjuntos de nombres, nada más. Pero son nombres para el mismo conjunto. No importa cómo lo conciban, si se fijan, la lógica es indistinguible. ¿Se entendió mejor, Antonino? Profe, de hecho, yo recuerdo que en cálculo 1, y de eso sí me acuerdo mucho porque sí nos hizo mucho hincapié, y hasta lo dijo casi casi con letras rojitas, que era importante saber que solo había un único campo ordenado completo, salvo por sus nombres. Y pues supongo que de ahí parte esa idea, ¿no? Es la misma idea, ¿sale? Partiendo Bueno, de eso, entonces, la pregunta de hace rato sería que la única diferencia entre F y R2 son sus nombres, ¿no? Los nombres de sus elementos, y ya. pues, a ver, aquí vamos a retomar el asunto de flechas y pares ordenados. Entonces, retomando la pregunta. Espérame que me falta mandarles la foto de ¿verdad? Sí, sí le falta. Espérame, déjenles mando la foto de
Bien. Entonces, otra vez, R2 son parejas ordenadas de reales. Por su definición. ¿Están de acuerdo? Y F es el conjunto de flechas en el plano. ¿Sale? Pues retomamos esto. Entonces, la pregunta es si son conjuntos diferentes o qué. Porque, ¿cuál es la diferencia? Que, ¿cómo se está este símbolo R2 que representa? No tiene, o sea, ¿cómo es la construcción axiomática de este conjunto? Bueno, por un lado necesitas los axiomas de campo ordenado completo para este símbolo, el de los reales, y luego necesitas axiomas de conjuntos para definir el producto cruz de conjuntos. ¿Sale? Pero no es que, a diferencia, digamos que este símbolo, al tener el 2 aquí, es simplemente un nombre de aplicar la definición del producto cruz de conjuntos. ¿Sale? Del producto cartesiano de conjuntos. No es que hay un único modelo axiomático para este conjunto en el sentido de los reales. No es tan directo. ¿Sale? Sino que por un lado tienes que usar los de campo ordenado completo, por otro lado los de producto cartesiano de teoría de conjuntos y luego juntarlos para obtener este conjunto. ¿Se entiende? ¿Estamos todos entendiendo lo mismo con este símbolo? ¿Sale, Alan? Bien. Entonces, por definición, aquí sí por definición, de R2, es el conjunto de puntos de la forma XY, tal que tanto X como Y son reales. Esto sí es por definición. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué onda con las flechas? Porque una flecha no es un nombre propiamente. Porque, bueno, lo que entendemos por nombre suele ser otra cosa. ¿Qué cosa es una flecha? ¿Una representación geométrica? Es más preciso, ¿están de acuerdo? Entonces, fíjense. Si ustedes toman el conjunto de todas las flechas, F, por otro lado, cuando digo que es el conjunto de flechas, pues están tomando todas. Todas. No las puedo dibujar todas, ¿no? Pero aquí definen una suma y un producto por escalares. ¿Sale? ¿A qué te refieres con span? ¿El generador o qué? Luego vamos a ver eso de los generadores. O sea, ahorita por lo pronto, geométricamente ustedes pueden tomar esta idea geométrica de flecha y definir la suma y el producto por escalar geométricamente usando regla y compás. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que por un lado aquí tienen R2 con su suma y su producto por escalares, y por acá tienen el conjunto de flechas, que es una abstracción geométrica con su suma y su producto por escalares,
Y entonces son indistinguibles, porque van a tener exactamente las mismas propiedades. ¿Se entiende? Sí. Eso nos está diciendo que aquí hay una función. Aquí hay una función que le voy a llamar omega, donde a cada elemento de R2 nos los está identificando con una flecha aquí. Pero no esta función es muy especial porque no solamente es biyectiva. Acuérdense que las biyecciones, cuando dos conjuntos tienen una biyección entre ellos, lo único que sabemos es que tienen la misma cardinalidad, es decir, la misma cantidad de elementos. ¿No? Esto es más fuerte. Porque si ustedes toman dos vectores en R2, dos elementos, dos puntos en el plano, y los suman, esa suma les va a dar otro vectorcito en R2. ¿Sale? Si este es el vector X y este es el vector Y, como parejas ordenadas, el rojo, por ejemplo, pues es el X más Y. ¿Sale? Esta función, que no solamente es una biyección, tiene sus representantes como flechas acá. ¿Sale? Que les voy a llamar A y B. Y si ustedes suman estas flechas, les va a dar acá la flecha suma A más B. Y resulta, lo especial que tiene omega es que porque la función ya está dada, ¿eh? O sea, la función que les traduce puntos en el plano a flechas es una función que ya está dada. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que cuando suman dos puntos en el plano, les da una pareja ordenada. Cuando lo traducen, la función omega es la que traduce puntos a flechas y su inverso les da de flechas a puntos, ¿verdad? Profe, me perdí un poco. Voy a poner omega arriba y la inversa abajo. Entonces, omega traduce, tú le das una pareja ordenada a omega y te da una flecha. A la inversa de omega le das una flecha y te da un punto, una pareja ordenada. ¿Eso se entiende? ¿Quién preguntó? No, profe, lo que le quería preguntar es que ¿qué no X más Y, o sea, lo que escribió con color rojo, no debería ir en el círculo que dibujó al principio de R2? Sí, pero acuérdate que cuando tú sumas, la suma, esta función suma de dónde a dónde va. De R2, cruz, R2, porque estás tomando dos elementos en R2, ¿verdad? Sí. Y te arroja algo en R2. O sea, fue para como una representación visual, para sencillez, ¿no? ¿Sí? O sea, estrictamente, para yo representar este producto cruz, podría poner otra bolita aquí de R2 y poner aquí el cruz, ¿verdad? Pero la suma de parejas ordenadas en R2 es una función que va así, ¿verdad? Sí. Mientras que la suma en las flechas, pues va de F cruz F a F. Te da, por cómo sumas las flechas, obtienes otra flecha. ¿Está claro? Sí. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú sumas por separado las flechas, obtienes una flecha, y cuando sumas las parejas ordenadas, te da una pareja ordenada, pero si estos puntos se corresponden en la traducción de la función omega, aquí se vuelve a dar la coincidencia. ¿Se entiende? Sí. Déjenme mandarles las fotos que les debo. Profesor, ¿y eso se puede para cualquier R? O sea, bueno, supongo que sí, ¿no? O sea, para R3 y R4 Así y es. así. Así es.
Profe, ¿ya dio el nombre de la función omega? No tienen, o sea, nombre, esa función no, es un homomorfismo. Los morfismos los van a estudiar en álgebra. Yo no me voy a meter ya más en esto. Simplemente se los estoy dando para tratar de ayudarles a evitar confusiones, porque luego se hacen unas bolas horribles entre las flechas y las parejas ordenadas. Porque incluso luego les pregunto, muy bien, entonces, por definición, R2 son parejas ordenadas. Y una representación geométrica de una pareja ordenada es este puntito en R2, ¿verdad? Este X es un elemento de R2. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Exactamente, Diana. Sí. La omega es un traductor tal cual. ¿Sale? Entonces, y les pregunto, entonces, ¿este punto es un vector o no es un vector? Díganme. Sí. Sí, Sí. Sí. Ajá, bueno, entonces, cuando empiezo preguntándoles esto antes de toda esta discusión, hay quien dice que no, porque dice, no, es que no tiene magnitud, dirección y sentido y no sé qué. Y no, es que es como pensar en que realmente los vectores en R2 tienen dos representaciones geométricas, como puntos en el plano o como flechas, pero están representando a un mismo elemento de un espacio vectorial. O bien, son representaciones geométricas distintas si quieren, de espacios vectoriales distintos, pero que no se pueden distinguir porque tienen exactamente las mismas propiedades. Simplemente tienen representaciones geométricas distintas. Entonces, son dos maneras de entenderlo. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué onda con lo de la magnitud, dirección y sentido? Entonces, ¿qué es eso de la magnitud, dirección y sentido? ¿Qué onda? Porque ya hasta me lo mencionaron, entonces ya han de saber qué cosa es. lo que usted quiere es balconear físicos. Eso siempre es bueno, ¿no? Sale. ¿Qué onda? Podría ser algo así como que para cualquier par de elementos pertenecientes al espacio vectorial existe un elemento que cumple con que x más y que x multiplicado por un A ver, elemento. perdón, ¿cómo te llamas? Brenda. Brenda, entonces, te voy a ayudar para ir ordenando las ideas. Ok. ¿Qué cosa es la magnitud de X? Porque X es un elemento de R2. ¿Qué cosa es, Brenda? La longitud que hay del origen al punto. Le vamos a decir la distancia. Ok. Uh-huh. Es la distancia de X del punto al origen, ¿no? O bien, es la longitud de la flecha correspondiente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí.
¿Y qué onda con la dirección? Es el ángulo que se hace entre... Dime. Ya, perdón. Es el ángulo que se hace entre el eje Y, y la flecha. muy bien. Y eso, en términos del punto, ¿con qué se corresponde? Entonces, ya me dijiste la dirección. A ver, espérame. A ver, voy a ponerlo como pregunta. La dirección es el ángulo entre el eje y la flecha. Lo voy a poner ahorita así. Y tú me dices si en el dibujo lo estoy midiendo adecuadamente, Brenda. Profesor, ¿no valdría la pena decir que es el eje X positivo? ¿Y que Entonces, se mide a contrario? ahorita para no meterme en detalles de redactar esto bien, te refieres a esto, ¿verdad, Brenda? A este Sí, ángulo. sí. Bien, entonces, ¿cómo ven? ¿La dirección de X es el ángulo alfa? ¿Verdadero o falso? True. No necesariamente. Ya voy a balconear aquí a todos los que están diciendo que sí, ¿eh? Estas son de las cosas que se pierden en el salón. Porque en el salón normalmente cuando hago estas preguntas, pido que levanten la mano los que piensen que sí y los que piensen que no. También me doy cuenta de quienes están reservando su opinión y así los voy conociendo mejor, ¿verdad? Lástima que aquí no pueda hacer eso. No es porque no le puse flechitas a los ejes. Pues supongo que es porque también hay Mira, otros vectores que parten que no son del origen. no, mira. Luego te voy a aclarar qué onda con los vectores que dibujamos cuyo origen no está en el origen del plano. Vale. ¿Vale? Eso después. Ahorita aquí, el problema es que si tú tomas, por ejemplo, el vector menos x, ¿cuál es el ángulo bueno, no me quedó del mismo tamaño, pero le Sí, puedo es igual. se entiende, ¿no? Ya no me ocupo aquí. Pero, ¿cuál es el ángulo? Por convención, ¿cuál es el ángulo entre este vector menos x y el eje? No es alfa, ¿verdad? No. Es beta. ¿Y cuál es la relación entre alfa y beta? Beta es igual a alfa más media vuelta, ¿no? Que es Sí. pi. 180 grados. Sí. Si lo medimos en radianes los ángulos, más media vuelta. Entonces, x y menos x tienen ángulos distintos. Pregunta, ¿tienen direcciones distintas o tienen la misma dirección? Direcciones Tiene la distintas. Tiene la misma dirección, pero cambia el Pero sentido. tienen la misma misma dirección. dirección. Pero cambia el sentido. Es que siempre en juego el sentido, ¿no? Ojo con esto. Entonces, pregunta lo que dijo Brenda. ¿La dirección es el ángulo entre el eje y la flecha? Brenda, Hola. Perdón. no te preocupes. ¿Cómo ves? Pues hay que editarla. Hay que echarle la culpa al autocorrector.
O sea, ¿es cierto o no esto que está escrito aquí? La dirección es el ángulo entre el eje y la flecha. Eso es lo que dije, Andrés. A raíz de esta observación, Andrés, ¿qué concluimos de esta afirmación que puse en interrogación? ¿Qué me dices, Brenda? Pues que no, ¿verdad? Así es. ¿Sale? False. ¿Qué pasó? Profe, que si puede mandar las fotos ¿Cuál que falta? faltan. ¿Esta falta? Ok, les mando la foto. Ah, es que la tomé, pero no la, o sea, no la había mandado. Profe, una pequeña pregunta. Claro. ¿Quién junta los apuntes en una carpeta? Leonel. Y mandó el enlace por el grupo de WhatsApp. ¿Ya estás en el grupo de WhatsApp? Yo desde el año pasado, profesor, desde el semestre pasado. Ah, ¿eres Antonino? Sí. Ah, ya te reconocí la voz. Es que Entonces, ¿lo suben al Classroom y al WhatsApp también o cómo? bueno, alguien se anotó hoy para subirlo al Classroom, pero todo está en un drive, entiendo. Entonces que te manden el enlace para que puedas sacarlo de ahí Sale, también. ¿Sale? dale. Ya reenvié el mensaje de la carpeta de Drive. Perfecto. Por si no quieres ver. Perfecto. ¿Cómo olvidar esos hotcakes, verdad? Que nos debe a todos. Un guisado de lateral y con gusanos. Muy bien. Bueno, entonces, chiste local, perdón a los compañeros, que no se acuerdan o nuevos, pero eso de los hotcakes es un chiste local de los que estábamos en el curso pasado. Bueno, entonces, a raíz de esta observación, regreso con Alan. Ya casi te dejo, porque te he agarrado toda la clase ahora. Alan, ¿me puedes decir qué cosa es una dirección? Se vale decir que no, ¿eh? Solo quiero saber si sigues ahí. Ah, ok. Bueno, a ver, vamos con quien sigue, porque ya. Alejandro Gutiérrez. ¿Tienes micrófono? Ah, ¿se salió? ¿O fue malas? No, pero yo te veo conectado. Ah, no es otro. Era otro Luis Alejandro, no sé, que me confundo con los nombres. No, se fue otro Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez Molina sigue conectado. O aquí lo estoy viendo, pero no sé, no ha escrito nada, ¿no? Ni dice nada. A ver, aguanten, que me llenan aquí de spam. A ver, ¿quién sigue? Alejandro Valle. Otra vez nos están spameando. Calma, calma. ¿Tampoco está Alejandro Valle? Yo sé que esto nos toma tiempo. Ah, bien, ¿tienes micrófono? Ok, bien. ¿Tú me puedes decir qué cosa es una dirección? A ver, hay que concentrarnos, por favor.
O sea, eso que dices ahí suena más bien a lo que tiene que ver con el sentido. Pero mira, Alejandro, si tomamos aquí nuestro plano, si yo tomo este vector, ¿cómo sabes cuáles son todos los vectores que tienen la misma dirección, Alejandro? ¿Cuáles son? ¿Qué tengo que dibujar? Muy bien. ¿Cuál recta? La que pase por ese punto. Muy bien. Denle chance porque como está escribiendo, pero ya contestó muy bien. ¿Están de acuerdo que la recta que pasa por el origen y ese vector, todos esos puntos tienen la misma dirección? Sí, Sí, Muy bien. Por ahí va la pista de qué cosa es una dirección. Si tomo un Pues entonces punto podríamos fuera. decir que tiene que ver con la pendiente, ¿no, profe? sí. Ajá. O sea, El la dirección puede problema, ser como... el problema de pensarlo con pendiente es que la recta vertical, todos los puntos sobre el eje vertical tienen la misma dirección y no tiene exactamente pendiente. Podrían decir que es más infinito o menos infinito, pero es abusar de la idea de pendiente. ¿Cómo en valor absoluto no? No, porque todos los puntos sobre la recta roja, Leonel, tienen la misma dirección y no tienen las mismas coordenadas ni en valor absoluto ni nada. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿qué cosa es una dirección? Pensando en esto. No. ¿Están de acuerdo que si tomo cualquier punto fuera de la recta roja, ese punto ya no va a tener la misma dirección que los vectores sobre la recta roja? Pero ya expliqué, Stephanie, por qué la pendiente es un problema, porque la recta vertical verde que puse aquí, que es el eje vertical, no tiene pendiente exactamente. Entonces tienen que saber decir eso de la pendiente, pero de manera que te sirva también para la recta vertical. O sea, el concepto de pendiente no te sirve para la recta vertical. Ya quedamos que el ángulo no, ¿no? Porque ¿cuál es el ángulo entre la recta roja y el eje? Tienes dos ángulos. ¿Cuál vector director? Hay cosas que se ve que tienen que ver con cosas que han visto, pero está todo confuso. A ver, les voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo ven? Cada recta que pasa por el origen define una dirección. Cada dirección define una recta que pasa por el origen. ¿Se escuchó? Sí, sí se escucha. ¿Lo repito? sí, A ver, lo escribo. Cada recta cada recta que pasa por el origen define una dirección
define una dirección. Y viceversa, lo voy a poner. O sea, cada dirección define una recta que pasa por el origen. ¿Cómo ven? Entonces, una dirección es una recta que pasa por el origen. Bueno, se define con una recta que pasa por el origen. Exactamente. Muy bien, Gabriel. Ya puedo morir feliz. Profe, ¿Están de acuerdo? profe, bueno, retomando esa idea, yo había visto que, No, aguántame tantito, Gabriel. Repítelo porque no te escucharon. entonces, pensándolo así, la dirección se define por cada recta que pasa por el origen. Cada dirección es una recta que pasa por el origen, ¿verdad? Eso. ¿Cómo ves, Uriel? ¿Sale? Entonces hay dos ángulos asociados a una misma dirección, ¿verdad? Por lo tanto, a ver si me cabe aquí. Bueno, lo voy a poner aparte porque no me va a caber todo ese choro ahí. Les mando la foto de este. Además, pasó? lo de los ángulos lo va a poner en el sentido, ¿no? Porque eso es lo que te da el sentido. Ahorita vemos. ¿Cómo vamos, Alejandro? Voy, ahorita la vuelvo a acomodar. ¿Se movió? Ahí se ve bien, ¿no? Bien. Entonces, la magnitud de un vector en R2 ya está clara, ¿verdad? Aunque esas mismas nociones que estamos discutiendo nos van a servir no solo para R2, sino para Rn. ¿Ok? Eso lo comento ahorita al final, lo pongo ahí. Entonces ya revisamos qué onda con la magnitud de un vector en R2. ¿Qué onda con la dirección? ¿Y qué nos falta? El sentido. Entonces, ¿qué cosa es el sentido de un vector? El ángulo. Mm, No sé. Pues, O sí, ¿no? Porque pues hace rato, por eso vimos que, o sea, si el ángulo pasa de 180 es, o sea, si pasa de pi el ángulo, a y ver, lo, te voy a aceptar por ahora lo de el ángulo porque estamos en R2, pero tomen en cuenta lo siguiente. Si ustedes estuvieran en R3, ¿sí se imaginan que esto es R3? Sí, profe. Te doy un vector en R3, ¿y cuál es su sentido? Me dices, el ángulo. Ajá, ¿cuál ángulo? pues ahí está, o sea, de que hay ángulo ahí, ¿no? No, el problema es que hay muchos ángulos ahí. Pero, entonces el sentido ya no es un ángulo, Emiliano. ¿Cuántos ángulos directores tienes en R3? Ajá. Entonces el sentido ya no es un ángulo, ahora son dos. Y en R4, 3, ¿no? está feo que el sentido esté definido en términos de la dimensión, ¿no? Es que Ah, no hace falta. Díganme qué cosa es el sentido de un vector
tratando de que nos va a servir en general y que no esté dependiendo de la dimensión, porque entonces se complicaría muchísimo el sentido. ¿Están de Pues acuerdo? si tomamos en cuenta que la dirección la definimos como todas las rectas que pasan por el origen, Ajá. podemos decir que el sentido puede ser, tomando 2 puntos cualesquiera de esa recta, determinar, ahora sí que se puede decir que el movimiento de la flecha sí tiene sentido como de un punto a otro, Oye, o sea, muchas del ideas primero al revueltas. segundo o del segundo al primero. Hay muchas ideas revueltas. Ahorita les voy a hacer unas preguntas para que te ayude a ir ordenando esas ideas. ¿Cómo te llamas? Daniel, Daniel. Mira, acá Fernando dice, ¿es si va en dirección positiva o no? Pero ¿cuál es la dirección positiva, Fernando? Aguas con eso, porque ya quedamos que la dirección es una recta que pasa por el origen. Entonces, dirección positiva no es muy adecuado. Será sentido positivo. ¿Y cuál es el sentido positivo? A ver, por ejemplo, en esta, regresamos al plano, ¿eh? En esta recta, Fernando, ¿cuál es el sentido positivo? Este punto, ¿tiene sentido positivo o negativo? ¿Ascendente o descendente, Alexandra? Es que el lugar geométrico donde se encuentra el vector pueden ser muchos lugares geométricos. Puede ser una circunferencia, puede ser... es muy ambiguo lo que me dices, Brenda. ¿Cuál punto A y cuál punto B del vector? No sé cuál es el punto A y el punto B. ¿Esto es descendente y esto es ascendente? Y si estás aquí, ¿esto es ascendente y esto es descendente o cómo? El problema es de los cuadrantes, Diane, es ¿qué pasa si estás en la orilla de ambos cuadrantes? Vean que están dando varias nociones que son ambiguas o que los meten un problema, por ejemplo, en eso de ascendente y descendente, pues aquí no tiene sentido eso cuando están sobre el eje horizontal. En el sentido positivo o negativo, pues depende, ¿no? Aquí, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? O sea, son nociones no muy adecuadas. No les va a permitir precisar el sentido de un vector. A ver, siguiente pregunta. Estos dos vectores tienen el mismo sentido o distinto sentido. Estos dos. X y Y. Eso de hacia dónde se dirige la flecha, Brenda, ¿no suena a dirección? Como que confunden dirección con sentido. Me da la impresión. Y eso del sentido positivo otra vez es un problema, ¿no, Fernando? Por esto que te había dicho. Este punto, ¿tiene sentido positivo o negativo, Fernando? No, la magnitud siempre es positiva o cero. Y solo es cero si es el vector cero. Entonces, ojo, esas nociones de ascendente, descendente, positivo, negativo, puede ser confuso en algunas situaciones. No es muy preciso. Entonces, aquí, Daniela, ¿sigues ahí? sí. Por lo que tú me decías, ¿qué me contestarías a esta pregunta? Pues creo que eso solo tendría sentido si tuvieran la misma dirección, ¿no? O sea, si tienen dirección distinta, no tiene... Entonces, la primera observación importantísima es que el sentido es comparable entre vectores que tienen la misma dirección, ¿verdad?
Pónganle marquito rojo porque esto tiro por viaje se les olvida y se confunden. ¿Cómo ven esta observación? Todos los que han estado dando ideas de lo del sentido. ¿Cómo ven esta observación? Otra vez, Abel, lo que dice suena a dirección, no a sentido. Porque orientación... orientación es muy ambiguo, ¿no, Abel? Profe, si tienen la misma dirección, entonces el sentido nada más sería, o sea, hacia dónde se dirige y el opuesto. Exacto. Cuando dos vectores tienen el mismo sentido, primero, tienen que tener la misma dirección, ¿verdad? Sí, ¿Me dices tu nombre? Denise. Denise. Entonces, por esta observación de aquí, para poder hablar del sentido, primero vamos a considerar puntos o vectores con la misma dirección. Entonces, me tomo aquí una recta que pasa por el origen, que ya vimos que eso nos define una dirección. ¿Sale? Entonces, el sentido se puede comparar entre vectores con la misma dirección, es decir, que están sobre la misma recta que pasa por el origen. Ahora, ¿cuándo dos vectores tienen el mismo sentido? Cuando tienen la misma dirección y se orientan para el mismo lado. ¿Cuál lado? ¿Respecto a qué? Más Uriel, bien, otra vez lo del ángulo. ¿Nos regresamos a R3, Uriel? es cierto. ¿Se puede decir que cuando uno es escalar del otro? O sea, que con un escalar... Todos estos son, si multiplicas cualquiera de estos por cualquier, o sea, un escalar por cualquiera de estos te va a dar cualquiera de estos sobre la recta. Cuando son linealmente dependientes. ¿No? Eso es tener la misma dirección otra vez. Cuando están del mismo lado del Ajá. origen. Exacto, perfecto. Ya, ahí también lo pusieron por escrito. Entonces, ya les mando la foto de y eso lo escribo yo en otra hoja. No, ¿por qué piensas que estoy enojado, Juan? Con Alexis. Alexis me dijiste que te dijera, ¿verdad? Creo. El semestre pasado, pero no sé. ¿Por qué crees que estoy enojado? ¿Por qué creen que estoy enojado? ¿Neta creen que estoy enojado? Les voy a poner mi sonrisa de... Vean mi cara de enojado. ¿Qué es un momo? No. Luego por eso me dicen que me tienen miedo, pero no. No, yo no me. No. Yo no creo que me hayan conocido enojado de verdad. Más bien creo que están tan acostumbrados a que me estoy riendo que cuando me concentro y hablo en serio creen que estoy enojado, pero estoy solo serio y concentrado. Claro que los quiero, ya saben.
¿Ya ven por qué es importante la cámara de la cara? Para que medio puedan ver, aunque no creo que conozcan mi cara de enojado, ¿eh? O sea, claro que me enojo, pero no creo que me hayan conocido enojado, la verdad. Ni cuando pasó, ya saben que el semestre pasado. Ah, sí, cierto, yo no me acordaba de eso. Estuvo bien intenso esa vez. No, a ver, de una vez, nota aclaratoria emocional. Luego platicamos de eso, a ver. Sí. Luego echamos el chisme, pero es que no quiero que se vayan a sentir agobiados, pero digamos que me pongo intenso, me gusta, o sea, en la discusión me pongo intenso, pero no es intenso de enojado, sino de que quiero atraparlos en la discusión. ¿Sale? ¿A ti te tocó regaño? ¿Cuándo? Ya ni me acuerdo. Bueno, déjenme escribir lo del sentido. Ay, a ver, ¿será? Bueno, sí dicen que soy regañón, ¿eh? Pero, o sea, puedo regañar sin estar enojado. Eso es distinto. A ver, espérenme, vamos a retomar la clase, ahorita echamos el chisme. Entonces, dados dos vectores con una misma dirección, tienen el mismo sentido si solo si están en el mismo lado de la recta que los contiene y que pasa por el origen, respecto al origen, ¿verdad? Al vector 0. Esto en dibujito lo que significa es que en esta recta, que la intención es que sea la misma recta, ¿verdad? Los puntos rojos y verdes tienen la misma dirección, pero los verdes tienen el mismo sentido, los rojos tienen el mismo sentido, y si toman uno rojo y uno verde, tienen sentidos diferentes, porque están en lados opuestos respecto al origen. ¿Está claro? Les mando la foto de esto. Sí. Bien. A ver, revisa el apunte, Iván. O sea, esto que está escrito aquí, y dime si tienes alguna duda, porque lo que dije es lo que escribí aquí. ¿Sale? ¿Hay alguna duda de esto? Sí, pero no es ese, Jorge. Así es.
Porque mira, Luis Darío, cuando tú puedes definir, por ejemplo, en el eje horizontal, decimos el sentido positivo del eje es hacia acá, y hacia acá es el sentido negativo del eje. En el eje vertical, el sentido positivo es hacia acá, y en el eje vertical el sentido negativo es hacia abajo, por convención. El problema es que si tú te tomas una recta a 45 grados, como que eso del sentido positivo y negativo se vuelve muy confuso, ¿no? O sea, sí hay, en los ejes, sí tenemos un sentido positivo y negativo por convención. Anoto eso de una vez. Los ejes del plano son dos direcciones que tienen sentido positivo y negativo por convención. Otras direcciones no tienen estas convenciones. Y la otra observación importante tiene que ver con la observación de si todos tienen sentido y dirección y todo eso. O sea, como el origen está en la intersección de todas las rectas que pasan por el origen, esto te lleva a que o bien el origen tiene todos los sentidos o no tiene ninguno. Y la convención es que no tiene sentido, ni dirección. ¿Sale? Todos los demás sí tienen dirección y sentido. ¿Hay alguna otra duda? Ya te abandoné, Alejandro. ¿Cómo vas, Alejandro? ¿Alguien tiene duda? ¿Está claro qué onda con las flechas? Ya solo nos falta comentar qué onda con estos conceptos en RN. Pero, ¿están de acuerdo que con esto que hemos dicho, esto se traslada automáticamente no solo a R3, sino a RN? Perfecto. Bien. Entonces, voy a terminar esta parte con estas nociones de magnitud, dirección y sentido. Nos sirven para RN. Porque básicamente estas tres nociones de magnitud, dirección y sentido son propiedades que están definidas a partir del comportamiento de un vector en una recta en el espacio correspondiente. ¿Sale? Bien, les mando la foto de este.
Entonces ahora con lo que voy es a dejar sentado el problema con el que vamos a empezar la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, ¿por qué no tenemos un producto? O sea, ¿por qué R2 o R3 o Rn en general no es un campo? Acuérdense las propiedades de campo. Son conjuntos donde tenemos que se puede definir una operación suma y producto con una serie de propiedades. ¿Sí se acuerdan de las propiedades de campo, verdad? A ver, voy a seguir ahorita con Alexi. ¿Tienes micrófono, Alexi? Ok. Entonces, ahí me vas diciendo. Entonces, Alexi, ¿sí te acuerdas de las propiedades de campo? Bien. ¿Por qué vamos a trabajar en R con espacios vectoriales y no con campos? Claro, los espacios vectoriales utilizan campos, pero R3 no lo vamos a ver como un campo. Ni siquiera R2 lo vamos a ver como un campo. ¿Tienes alguna idea de por qué pasa eso? ¿Alguien? ¿Alguien? Ah, estabas escribiendo. Se me olvida que aquí no se avisa que están escribiendo. Pero a ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo ves esta operación, Alexi? Que el vector x1, x2, ¿qué onda con esta operación? ¿Lo multiplicáramos de esta manera? No los quiero hacer bolas luego. Bueno, lo voy a poner así. Y1, Y2, que fuera el vector, pues como la suma, ¿no? X1, Y1, coordenada, coordenada. ¿Qué onda con esto? No, acuérdate que una cosa es campo y otra cosa es campo ordenado, Fernando. Ahorita vamos con lo del orden. Ajá, pero ¿por qué esto no? ¿Por qué no se usa esto? Si en la suma funcionó sumar coordenada, coordenada, ¿por qué no con el producto? ¿Alguien sabe? No, pues sí, ¿no? Fíjate, tomas un vector en R2, otro en R2 y te da otro en R2. Esa propiedad sí la cumpliría, Fernando. ¿Cuál no? ¿Cuál es el problema con lo del inverso, David? Porque, ¿qué dice la propiedad del inverso multiplicativo, David? La conmutativa sí se va a cumplir porque están usando reales. Chéquenlo. Hay conmutatividad coordenada, coordenada. La asociatividad también se va a cumplir porque son reales. Exacto. La propiedad del inverso multiplicativo, ¿qué dice? Axioma del inverso multiplicativo para campos. ¿Qué dice? Pues que para todo x en x, distinto del neutro aditivo, existe un inverso multiplicativo tal que al multiplicarlos te da
el neutro multiplicativo. Entonces, dime un vector, si multiplicáramos así, ¿qué vector no tendría inverso multiplicativo distinto del vector 0, Carlos? El 1, 0, ¿verdad? El 1, 0 no tendría inverso multiplicativo. ¿Está claro? Porque tiene un 0 aquí, en la segunda entrada. Exacto. Pero, por ejemplo, este. ¿Está claro? En lugar de eso, ahora, eso no quiere decir, ojo, que en el plano, eso no quiere decir que el plano no tenga una estructura de campo. Esto los va a confundir, pero lo quiero plantear porque si no luego se hacen bolas. Vean, esto es una lo que les voy a decir ahorita es breviario cultural. Profe. Profe. Sí. Es que, bueno, me perdí en la parte de por qué hizo la multiplicación así. Ya me confundí. Ajá. O sea, ¿ves que cuando sumamos coordenada a coordenada? Sí. Y cumple todas las propiedades de anillo que necesita, bueno, las propiedades de la suma en el campo, ¿te acuerdas? Sí. O sea, es cerrada, es asociativa, es conmutativa, etc. Sí, sí. Entonces, alguien te puede decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo para que R2 tenga una estructura de campo, para que también sea campo? ¿Sale? Ok. Y entonces alguien te dice, mira, ¿por qué no pruebas con esta operación? ¿Te late? Sí. Porque pues, se ve bien, ¿no? Esta operación sí te da que es cerrada, te da que es asociativa, te da que es conmutativa. Va a tener neutro multiplicativo, el 1, 1. ¿Qué es lo que no va a tener? Inversos multiplicativos para los elementos distintos del neutro aditivo. Sí. Sí, eso sí. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no trabajamos con esta operación? Porque no cumple una propiedad tan importante como esta. ¿Está claro? Sí. Sí, no, bueno, porque Ahora, justo no se puede dividir entre vectores. pero la razón es por esto. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿y por qué no se puede dividir entre vectores? No sé. O sea, no es que alguien lo decretó. No, sí. Es por esto. Entonces, ¿Está a claro? partir de R2 para hasta Rn ya no lo podemos hacer un campo, ¿no? Por eso voy a decir lo siguiente. ¿Cómo te llamas? ¿Quién? El último que habló. Antonino. Antonino. Dime otra vez lo que dijiste. Que a partir de, o sea, de R... Rn. A partir. Bueno. Con n mayor o igual a 2. Ajá. Ya no puede ser un campo, ¿no? No puede ser campo. Tómela. Sí, pero no te voy a decir. O no, pero sí. Te voy a decir lo siguiente, mira. Los complejos, todo esto es parte del breviario cultural, lo digo en esa idea de ir profundizando en la discusión para tratar de ir ordenando las ideas e ir evitando ciertas confusiones, pero no es que en el examen y en la tarea vaya a venir cosas de números complejos, no se espanten. ¿Sale? Pero aprovecho para hacerle promoción a la variable compleja,
que me parece muy bonita a mí. Bueno, entonces, C, la representación geométrica de los complejos es el plano. ¿Sale? Y C es un campo. Pero claro que C es distinto de R2. Aunque tengan la misma representación geométrica, que es un plano, son conjuntos diferentes. Esto no es un campo, esto sí es un campo. ¿Está claro? Esto lo que nos está diciendo es que hay una manera de multiplicar vectores en el plano para que sí te quede como campo. ¿A poco no está loquísimo? Antonino. Ey. Sí. ¿Sale? Simplemente el símbolo R2 no contempla esa operación. Por eso no es un campo. ¿Está claro? Sí. Pero solamente se puede en R2. Es multiplicación de complejos, Luis Manuel. Nada más que tienes que multiplicar las coordenadas de una manera chistosa. A ver, se los voy a poner aquí, ¿eh? En C, cómo se multiplica en C. Nada más para que lo tengan ahí. Entonces, X, si esto lo ven como un complejo, X1, X2, por Y1, Y2, la multiplicación se define en los complejos de la siguiente manera. X1 por Y1 menos X2 por Y2, coma, este por este, X1 por Y2, más X2 por Y1. Esta cosa fea. Esta es la multiplicación compleja en sus coordenadas en la parte real y la parte imaginaria. Ya, hasta aquí dejo el breviario cultural. Ya. Para nosotros, entonces aquí la observación clave. Entonces, esto lo voy a dejar así. Lo voy a contestar de la siguiente manera. R. Bueno, es que no me va a caber aquí la respuesta, entonces la voy a escribir abajo, ¿eh? O sea, en la siguiente hoja. Aquí, asterisco. El asterisco sigue acá. Entonces, ¿qué respondo a esto que decía Antonino? Respondo así. R denota un campo ordenado completo. También un espacio vectorial Rn con n mayor o igual que 2 no es campo vectorial, no es campo, perdón, es espacio vectorial. Ya no me cupo bien, ni modo. Pero bueno, les mando las fotos de esto. Entonces, esta parte es confusa porque Rn denota un espacio vectorial, en general no denota un campo.
Y por ejemplo, para que pueda hacer un campo vectorial, Otra vez repíteme la pregunta. para que pueda hacer un campo vectorial, No, campo vectorial. Ya me habían preguntado esto. Un campo vectorial es una función f que va de Rn en Rn. ¿Sale? Luego vamos a retomar esto, pero para que no se confundan. No confundan espacio vectorial con campo vectorial. Y campo es otra cosa, ¿verdad? Entonces, campo es distinto de campo vectorial, obviamente. Espacio vectorial es distinto de campo vectorial. ¿Sale? Y bueno, campo y espacio vectorial claramente son distintos, ¿verdad? sí. ¿Sale? Entonces, ojo, Rn, como lo puse en la observación, no es un campo en general. Ahora, el plano, ¿puede ser un campo? Sí puede ser un campo el plano, cuando se ve como el campo de los complejos. Cuando lo vemos como R2, no lo consideramos como un campo. ¿Está claro? Bien. Ya, para terminar hoy, ¿cuál es el producto relevante para nosotros en estos cursos? El que ¿El le producto llamamos el entre vectores? producto interior. Que ya conocen este numerito, ¿no? ¿Sale? Este es un producto que se define entre vectores, en este caso en R2. Y este número que se ve así a simple vista, trae escondida toda la información de cómo se miden los ángulos. Y eso es lo que vamos a discutir la siguiente clase. Se ve inocente, ¿no? Pero aquí adentro, en este número extraño, trae escondida la información de cómo se están midiendo los ángulos en el espacio. ¿Sale? Entendido. Exacto, ya Abel nos pone una de las propiedades que algunos ya, o a lo mejor todos ya ¿Del la producto punto? conocían. Ajá, esa del coseno. Entonces, ya la siguiente clase nos metemos de lleno al producto interior. Yo espero que con la clase de hoy, o sea, con Yadira, ¿qué van a ver mañana? Van a ver subespacios vectoriales y les va a dar una introducción a cambios de coordenadas en sus clases, o sea, entre mañana y las clases de la siguiente semana. Voy. Y conmigo vamos a estar discutiendo lo del producto interior, ¿ok? Ya nos sobró un minuto día. ¿Sale? Porque en general hay que estar ahorita avanzando a buen ritmo. Por lo pronto, lo de la clase del sábado lo dejamos pendiente. Entre hoy y mañana les mando la guía y entonces definimos mañana o el viernes si tenemos clase el sábado o no. ¿Sale? Va. Bueno. Que les vaya bien. Bye. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Gracias. Profe, Hasta luego, buenas tardes.
Profe, no se vaya. No, aquí me quedo, dime. Profe, ¿Qué pasa? queríamos preguntarle algo, bueno, decirle algo ahorita, antes de que termine la clase, pero antes de que se... Ajá, pero... ¿Cómo te llamas? Yo soy Jessica, mi amiga es Valeria. ¿Perdón? Y yo, Jessica, Valerie y Luis Daniel, no sé si me escuchan. Ya quité una cámara. Déjenme salirme de una para poderlos escuchar bien, espérenme. Bueno.